y vamos a ver ahora, como bien has anunciado, cómo lo han hecho posible, si no todo, gran parte, desde Portugal nuestra compañera Joana, que os recuerdo pertenece a la Dirección Nacional del Bloque de Esquerra. Joana. Obrigada. Bueno, buenos días y gracias a quien nos ha invitado, a Raúl, a la organización, y gracias a vosotros por estar aquí. Intentaré hacer lo mejor que pueda con el portuñol que sepa. Sabe que cuando la Troika llegó a Portugal, una de las cosas que hizo fue decir que algunos de los días de fiesta tenían que quitarse, porque es malo para la productividad. Entonces se logró un pacto con la Iglesia para que fueran 2 días de fiesta estatales y 2 religiosos que se quitaran. Lo más interesante, me acordaba de esto porque miré qué día es hoy, es que quitaran 2, el día de la República, el día que se instauró la República en Portugal, y el día en el que se independizó Portugal de España, de los Filipes. Estos 2 quitaron el gobierno como días de fiesta. Hoy es la conmemoración del Día de la República, que ya no es fiesta, y bueno, yo creo que una buena forma de conmemorar es estar aquí con vosotros. Ya que me quitaron la fiesta en Portugal, vengo a fiesta en España, con mucho gusto. Y bueno, intentaré no solo deciros lo que pasa en Portugal, pero nuestro punto de vista sobre lo que pasa por ahí, ¿no? Y la primera cosa que me gustaría deciros es que Portugal hoy es un país colonizado, donde la democracia no tiene su expresión en la conducción de los destinos del país, porque la democracia ya no determina la relación entre capital y trabajo, ya no determina los proyectos de sociedad, ya no podemos determinar a través de la democracia la pobreza o la riqueza, la propiedad pública, las leyes laborales, las pensiones, los impuestos, nada de lo que constituía la soberanía popular, o casi todo de lo que constituía la soberanía popular, ha sido regalado a la Troika en cuanto representante de los acreedores, y por lo tanto ha sido regalado a los mercados financieros, los usureros, como creo que se dice en castellano. O sea, nosotros tenemos un contrato firmado entre 3 partidos portugueses, 2 de derechas y el Partido Socialista, y 3 instituciones que representan a los mercados financieros, donde se imponen las condiciones de pagamento de una deuda. No solo cuánto se paga, pero cómo se paga y cuándo se paga. Entonces, lo que queda para el Parlamento para discutir, además de esto, es muy poco. Además de lo que está en el memorándum y del todo que la Troika va imponiendo para cumplir las condiciones de esta deuda. Y además de esto, lo que pasa es que tenemos un chantaje permanente de que si no hay Troika, si no hay transferencia de dinero de la Troika, no habrá ni un céntimo para pagar sueldos de empleados públicos o para pagar las pensiones o para apoyos sociales. Así se domina un pueblo, ¿no?, con chantaje de este tipo. La segunda idea que quería traer aquí es sobre inevitabilidad. ¿Cómo se dice? Inevitabilidad, lo que, bueno, es inevitable, que destruye a la democracia. Porque en Portugal la austeridad, creo que aquí será igual, se presenta como inevitable. En democracia no hay inevitabilidades, entonces la democracia sufre con esto, porque lo que hace la inevitabilidad de la austeridad es quitar legitimidad a la democracia, quitar legitimidad al pueblo para regalarla a los mercados financieros. Y la gente siente esto. La gente sabe que si va a votar no sirve para nada, porque lo que determina el poder no es su voto, sino la voluntad de los mercados financieros. Entonces muchas veces yo creo que se confunde lo que es una crisis del capitalismo que regaló todo el poder político al poder económico
con una crisis de la democracia ella misma. Y creo que deberemos combatir esta idea de que la crisis es de la democracia, porque la crisis es de verdad del capitalismo, que quitó todo el poder a la democracia para decidir lo que importa a la gente. Una tercera idea es que en el centro de todo esto está la deuda. La deuda ha sido la estrategia del capital para transferir las pérdidas de la crisis financiera desde los sueldos directamente a los mercados y a los bancos. Entonces, la deuda justifica toda la austeridad. Es una herramienta de transferencia de dinero de nuestros sueldos para los mercados financieros directo, sin intermedio. Y la deuda es también una herramienta de sumisión de los pueblos. Yo creo que por tres razones, tres motivos. Uno, porque la deuda siempre empieza con una relación de fuerzas desigual entre quien pide el préstamo y quien tiene la plata para prestarlo. La segunda razón es porque la deuda puede consumir hasta siempre y para siempre toda la riqueza que el trabajo de un país produce, porque se reproduce, ¿no? Entonces, para siempre, toda la riqueza que producimos nosotros habrá siempre una deuda para pagar con esta riqueza del trabajo. Y en tercer lugar, porque la deuda tiene una carga moral muy fuerte. Es un instrumento muy conservador, muy moral, de decir a las personas, una estructura de humillación. Eduardo Galeano decía que la deuda es una estructura de humillación que empieza en los mercados financieros y termina en la casa de cada una y de cada uno de nosotros. Porque no es el Estado quien debe, somos nosotros. Eso dice el Estado, que nuestros hijos deben no sé cuánto a los mercados financieros y nuestros nietos van a deber no sé cuánto más. Entonces la deuda no es de los especuladores, no es de aventuras de los gobiernos, es nuestra, y ahí se impone una carga moral muy importante. Entonces no sabemos que... Y todo se hace en nombre de esta deuda impagable. Y incluso los poderes institucionales dominantes, hegemónicos, por ejemplo, el presidente de la República Portuguesa estaba en Copenhague, yo creo, hace tres días, y decía: los políticos que en Portugal dicen que la deuda es insostenible son masoquistas, porque los acreedores han dicho que la deuda es sostenible, y si los acreedores dicen que la deuda es sostenible es porque es sostenible. Ya, y es tan fácil ver a quién sirven estos políticos que nos están gobernando. Entonces, no sabemos que no venceremos la deuda, ni que si no vencemos la deuda y no terminamos con la austeridad, entraremos en un periodo muy oscuro de la historia de los pueblos, en lo que toca a democracia o en lo que toca a pobreza. Porque los dueños de la deuda son, la verdad, vampiros, ¿no? Siempre tienen que sudar un poco más. Quería resumir muy rápidamente cómo llegamos aquí en Portugal. Porque en el inicio de la crisis de la deuda, cuando estalló en Estados Unidos, cuando la deuda no era pública, ¿se acuerdan? Es que la deuda no ha sido siempre pública. Cuando empezó era la deuda de los bancos. La deuda se convirtió en deuda pública cuando los estados decidieron ayudar a los bancos para pagar su deuda privada, especulativa. Pero en el inicio de la crisis, ¿quién estaba en poder en Portugal? Era el Partido Socialista, que se vio envolvido en todo este, como aquí, ¿no? Toda esta confusión de la propia política europea, con imposición de déficits, de austeridad, de la especulación sobre el euro, la especulación sobre la deuda, y el Partido Socialista aprobó 3 programas de austeridad para Portugal, y al cuarto programa de austeridad, la derecha, y nosotros, que siempre habíamos votado nosotros, pero la derecha decidió rechazar ese programa. Cuando rechazó el programa, el gobierno del Partido Socialista se dimitió y llamó a los partidos de derecha para pedir la intervención de la Troika, y lo firmaron los 3. Unos días antes de tomar esta decisión,
lo que pasó fue que los mayores banqueros de Portugal fueron a la televisión dar una rueda de prensa diciendo no tenemos plata, tiene que vir la troika para financiar a los bancos. Y 3 días después el gobierno, el Partido Socialista con los partidos de derecha estaban firmando ahí el memorando. Bueno, no importa deciros lo que está pasando, porque igual que aquí, puedo deciros que el sueldo mínimo en Portugal son 485 euros, líquidos son 432, y que la línea de pobreza en Portugal se marca en los 435. O sea, el sueldo mínimo en Portugal está abajo de la pobreza, y eso significa que trabajar no es una manera de escapar a la pobreza en Portugal. Aunque haya trabajo, lo que no hay, pero el único trabajo que es creado es trabajo con sueldos de 300 euros. Y el FMI está obcecado con 2 cosas: leyes laborales, sueldo mínimo, hay que quitárselo, y flexibilización, precarización, y con privatizaciones. Ayer, antes de ayer, empezaron a aprobar la privatización de los correos de Portugal, un servicio que tiene lucro en Portugal, los correos. Lo van a privatizar, el agua, bueno, muy pronto llegará la salud y la educación, además de todo lo que te imagines que lo van a privatizar todo. Entonces, cuando en lo que toca a respuestas a este estado de cosas, porque no es... Venga, la receta es igual, ¿no? Para nosotros, para Estado español o para Grecia, y pronto llegará a Francia también. Es igual. Esto es la receta que tienen ellos para bajar los sueldos en Europa y para destruir a los servicios públicos, que son sueldos indirectos. Y yo creo que tiene que haber dos escalas, 2 tipos de respuestas coordinadas. Una a nivel europeo, que significa que todos los países del sur tiene que tener una alianza para, en primer lugar, renegociar la deuda y para, bueno, con todo lo que significa de cambio de Banco Central Europeo, de cambio de tratados, de cambio de todo, y para rechazar al pacto fiscal, pero para eso es necesario que se cambie la relación de fuerzas en los estados. Y entonces la segunda cosa que tenemos que lograr es muy simple, es lograr gobiernos de izquierda en la mayoría de los estados del sur de la Europa, empezando por Grecia, pero con todos los otros. Y entonces decían hace poco en la otra charla que es necesaria una mayoría social y una mayoría electoral. Yo estoy totalmente de acuerdo. Una mayoría electoral que no tenga correspondencia con un cambio social de hecho, con una mayoría social, no va a tener fuerza para hacer lo que es necesario de hacer, con todo lo que tendrá de brutalidad en contra del capital. O hay una mayoría social que de hecho pueda soportar una mayoría electoral, o no se logrará hacer esto, porque implica hacer cosas como nacionalizaciones de la banca, por ejemplo, o por lo menos de partes de la banca. Entonces es una cosa muy dura, un programa muy duro que necesita de apoyo. Y el primero es derribar el gobierno. Pero nosotros tenemos muy claro que no hay que derribar el gobierno para sustituirlo por un otro tipo de pacto con la austeridad, como defiende el Partido Socialista en Portugal, de austeridad inteligente. Esto no es posible. No es posible sustituir el memorando de la Troika por el pacto fiscal europeo que el PS firmó. No es posible. Entonces, el gobierno de izquierdas no se hace con políticas de centro. El gobierno de izquierdas no se hace reforzando el centro. El gobierno de izquierdas se hace reforzando la izquierda. Cuanto más radical, mejor. Y creo que el Partido Socialista, lo digo porque ha sido un debate que nosotros hemos tenido ahí, es una parte importante. Lo que pasa es que el centro existe mientras exista la rotatividad dentro del sistema de la Troika, en este punto de vista. Desde el sistema que quiere mantener las cosas, existe rotatividad, donde está la derecha y el PS. Mientras no se rompa con esto y se oponga la izquierda a la derecha, no vamos a lograr tener una fuerza para un gobierno de izquierdas.
Y creo que, por lo menos, bueno, además de el fallanzo ideológico de la socialdemocracia con su cambio a socialliberalismo, el Partido Socialista en Portugal ha defendido tanto y por tanto tiempo los intereses más de los grandes grupos económicos, ha privatizado tanto que su doctrina se cambió. Y el PS en Portugal ha privatizado más do que la derecha. Bueno, para terminar, deciros dos cosas. Una, que la base de resistencia no es fácil. Nosotros tuvimos 4 huelgas generales que van siendo cada vez más difíciles porque la gente no puede perder un día de sueldo y porque hay mucha desistencia social, porque los sindicatos están más débiles hoy do que cuando lograban algunas victorias y porque movimiento social muy largo sin ninguna victoria es difícil mantenerlo. Logramos con una gran manifestación de hacer con que el gobierno no aprobase una medida muy dura socialmente, pero ha sido difícil tener victorias, pero hay que seguir con esto. De hecho, que una de las bases de resistencia ha sido el Tribunal Constitucional, como creo que pueden saber, porque tenemos una constitución que está buena y, bueno, y recorrimos al Tribunal Constitucional para impedir algunas cosas, que es poco, pero que os puedo decir hasta qué punto este gobierno está haciendo cosas que están totalmente fuera de la ley, completamente ilegales a cada rato. Quería dejaros un otro apunte para terminar sobre abstención, porque tuvimos elecciones municipales hace 5 días, no nos ha ido muy bien, pero no hablemos de esto ahora. Hay una cosa que creo que importa más a todos, que es los 60% de abstención que hemos tenido. Y eso quería decir, creo que hay una tesis que tienen que empezar a hacer su camino, por lo menos en Portugal, de que la abstención ya no es la gente que no quiere saber de nada. La abstención empezó a ser una forma de lucha política, una posición política de superioridad moral, incluso en contra de los políticos, que son todos iguales, que son todos malísimos. Y quien no vota le tiene orgullo en decir a sus compañeros: yo no voté, vosotros han sido engañados y yo no. Y no importa en quién no ha votado, lo que importa es que no votó. Y a esto retorno a lo que decía antes, de que tenemos que reforzar la idea de que la culpa no es de la democracia, es del capitalismo, que la democracia puede ser mejorada y que los políticos, hay políticos que defienden a los ricos y hay políticos que defienden a los pobres. Y esta división es todo en la lucha política que queremos y que defendemos. Entonces, esto de recuperar una división, una separación cada vez más material del campo político es necesario. Cada vez más de quién defiende a los trabajadores y quién defiende a los banqueros. Esto es necesario. Y bueno, si podemos hacer una primavera, no sé cómo era la pregunta de inicio, si podemos hacer una primavera... Florecer, ni idea, pero es que no nos queda otra. Porque si no lo hacemos, vamos a retroceder un siglo en términos de conquistas populares y laborales, y creo que nos toca a todos impedir que esto pase y seguir con la lucha. Gracias.